expone hacia el exterior. ¿Cómo se debía? Y ahora hablemos de las fuerzas que generan estas lesiones. ¿Bien? Son 5 fuerzas: tensión, compresión, flexión, torsión y cizallamiento. Veamos cada una de ellas. Aquí está la fuerza de tensión. Si yo tuviera una cuerda y quisiera que esta cuerda esté tensa, ¿qué hago? La estiro para ambos lados. La estiras para ambos lados, ¿no? Sí. O sea, es una fuerza, son 2 fuerzas que se dirigen hacia direcciones opuestas, haciendo tensión en un tejido, en este caso, en el hueso. Y estas fuerzas causan fracturas transversales, que son estas líneas poco frecuentes. Normalmente no se da una fractura tan limpia. Entonces, las fuerzas de tensión son 2 fuerzas en direcciones opuestas. Luego están las fuerzas de compresión, que son lo opuesto a tensión. Son 2 fuerzas que se dirigen hacia el mismo punto. Como cuando tú quieres comprimir una lámpara. Claro. Yo tengo 2 fuerzas que se dirigen hacia un punto. Claro. Y esta fuerza de compresión es muy común que causa lesiones en las vértebras. ¿Por qué? Porque las vértebras son pequeños huesos en bloque que están uno al costado del otro. Entonces, cuando uno es golpeado, el otro queda comprimido. ¿Sí? Eso es lo que causan las fuerzas de compresión en la vértebra. Para el mismo lado, se dirige al mismo punto y el otro para allá. Luego está la flexión. La flexión, como su nombre lo dice, es flexionar, como tratar de partir un lápiz. Pero, y cuando alguna vez han roto un lápiz, flexionarlo, se forma una línea, como ven aquí, conocida como ala de mariposa. Fractura en cuña o ala de mariposa, que forma esta Y. Es muy común en huesos largos. ¿Qué huesos largos conocen? El fémur, Solo el fémur. húmero, la tibia, el radio, la ulna. Luego está la torsión. La torsión, como ustedes ven en la imagen, causa esta especie de 8 o espiral. Fractura en espiral. La torsión es 2 fuerzas en sentido inverso. Una va para adelante y una va para atrás. Es como querer quitar el agua de un trapo. Sí. ¿Sí? O sea, una para adelante y una para atrás. 2 fuerzas en sentido inverso. Y esa es la torsión. Y la torsión causa fracturas en espiral. Y es donde nos dice que gira alrededor de su eje. O sea, claro, porque el movimiento es como tú tienes un centro que es el eje y las 2 fuerzas van hacia. Entonces son 2 fuerzas en sentido contrario, basándonos en el eje de la. Y luego está el cizallamiento, que son 2 fuerzas en sentido opuesto perpendiculares al eje del hueso. ¿Qué quiere decir esto? Es como si yo tuviera una galleta de las que tienen relleno, ¿sí? Y yo colocara una tapa y una tapa arriba y una tapa abajo, como viene la galleta, y intentara sacar sacar la tapa de encima, y una fuerza que sea para la izquierda y una para la derecha. Y como tú haces esto, ese movimiento genera fragmentos libres, que son muy comunes en las fracturas expuestas. Son muy comunes en las fracturas expuestas. ¿Sí? Entonces son 2 fuerzas en sentido opuesto, perpendiculares al eje del hueso. Son 5 fuerzas, ¿verdad? Tensión, compresión, flexión, torsión y cizallamiento. 5 fuerzas, cada una con su respectivo ejemplo, que puede causar una lesión. No sé si se ve ahí. ¿Qué hueso es? No sé si se ve ahí. ¿Qué hueso es? Húmero, ¿verdad? Aquí veo la sombra de la escápula.
una fractura oblicua. ¿Y este qué hueso es? El del lado derecho. Ese es de el sí, la tibia. Tibia y el peroné. ¿Sí? Ajá. La tibia. Sí. Donde también veo una fractura oblicua. Ahora, ¿qué fuerzas debo anular? Cuando yo pienso en una zona no tan móvil como por ejemplo el tórax o la pelvis, no es lo mismo que ver un miembro anterior o posterior, ¿sí? Porque esos miembros tienen la capacidad de moverse en diferentes direcciones, así como las fuerzas que hemos visto. Si yo estoy viendo una lesión en un miembro, ya sea anterior o posterior, debo anular todas las fuerzas que jalen en diferentes direcciones o que compriman para poder realizarle el tratamiento, ¿no? Porque cuando tú tienes una lesión y te dicen, bueno, tienes que hacer descanso, seguramente lo haces. Pero ¿qué hace el perro? No. El perro Sigue se come jugando. el yeso, se come los clavos, o sea, no es lo mismo tratar los pacientes que nosotros vemos que los que ven medicina humana. Entonces, la idea es fijar todo lo que podamos de manera interna. Este es un clavo intramedular y también anclado a una varilla externa. Aquí tenemos otra figura, pero desde afuera, ¿no? La varilla con su clavo intramedular. Este material que vemos aquí se llama metacrilato. Es como una masa elástica que, vean, aquí los clavos están más o menos al mismo nivel de la varilla y yo los puedo anclar, pero en el caso de los animales pequeños, no solo de edad sino también de tamaño, sus miembros son un poco torcidos, ¿no? Como los acondroplásticos, en el que el miembro es un poco torcido y ya yo ya no puedo. Este clavo no está al mismo nivel que este, está más hacia arriba. Entonces la varilla va a quedar anclada en los de atrás y este no. En este caso puedo usar la masa porque la masa se acomoda a como yo la coloco. ¿Sí? O el metacrilato, bueno, para darle nombre específico. Vean, ¿qué especie es esta? ¿Qué especie es? ¿Qué animal es? Está deforme. No sé pues, si la escápula es toda deforme, puede ser una pero ¿Qué especie es? se va a fracturar un porcentaje. ¿Esto que veo acá qué es? Esto. Es un rezago clavicular, ¿no? ¿Qué especie tiene eso? El gato. Aquí tengo una fractura bastante limpia, fractura transversa con desplazamiento. Primero tendría que reubicar y luego fijar, ¿sí? Aquí tengo otra fractura transversa con desplazamiento. Nuevamente, primero tengo que reubicar y luego fijar. Bien, ¿aquí dónde está la lesión? ¿Y en qué hueso? Coxis. El hueso coxal está formado por tres huesos, ¿verdad? ¿Y en cuál está? Debería ser el agujero plural. Luego sube aquí y aquí hay otro, ¿verdad? ¿Qué hueso es este? ¿Este qué hueso es? El ilio, ¿verdad? Aquí tenemos la L, el pubis, y este de acá, el isquio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tenemos la
la lesión? En el ilion y en el isquio. Ahora, este es un hueso plano. Yo no puedo usar clavado intramedular. Menos en las vértebras, ¿no? Porque está la médula espinal. Sí. Lo que se usa en los huesos de este tipo son placas. Todo material que yo introduzca al cuerpo tiene que ser un material que el cuerpo no rechace. En este caso se usa mucho el titanio, ¿no? Que es un material que no genera o no ha tenido mucho rechazo hacia el nivel del hueso. Se conoce como material de osteointegración, o sea que se adecua bastante al tejido óseo. En este caso es el titanio. ¿Qué fuerzas causan fracturas en las vértebras? Compresión. Bien. Aquí, ¿qué hueso tenemos? Sí, y luego una. Bien, y ahí tenemos fijación externa. Se ve un poquito la sombra del metacrilato, porque yo lo veo un poco más que ustedes. Aquí tenemos solamente puntos de anclaje. Esa especie de pulserita, puntos de anclaje. Aquí tenemos solo fijación interna del fémur, ¿verdad? Y aquí, ¿dónde está la lesión? ¿En qué parte? Esta partida de la mandíbula. ¿Cómo se llama la zona en donde se une la mandíbula? Derecha con izquierda. Tiene una zona al medio. La sínfisis mandibular, ¿no? Ahí tenemos otra vista. Miren, también tenemos una lesión aquí en el borde caudal de la mandíbula. Aquí tenemos una vista externa, fijación con metacrilato. Aquí tenemos la placa en la zona del borde y su punto de anclaje. Al igual que algunos cráneos, si ya tenían cráneos de perro que tuvieran mandíbula, se fijan con un alambre. En el caso de estos huesos, si fuera un animal en vivo, no se puede usar un alambre como tal. Tenemos otra vista. Y bien, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Cuando nosotros tenemos un ligamento en específico, puede ser cualquier tejido de soporte, pero en este caso vamos a usar un ligamento. En algunos casos este no se puede reparar, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer es intercambiar por uno artificial, ¿ok? Entonces, para saber cuál es su punto máximo de resistencia en cuanto a fuerza, para saber en qué momento ocurre su deformación irreversible, se hacen pruebas de fuerza. Este ligamento de aquí, entre fémur, tibia y fíbula, ¿cómo se llama? Ligamento. El ligamento cruzado, ¿no? Sí, ligamento cruzado. Vean, aquí tenemos tres materiales artificiales. La marca no importa, no es relevante para el video. Y esta es una máquina que lo que hace es jalar en direcciones opuestas el tejido. ¿Cómo se llama ese tipo de fuerza? Tensión, ¿sí? Entonces es una máquina que va a hacer tensión en el tejido y te va a dar estos resultados. ¿Cuánta fuerza le aplicó y cuánto se deformó? Es decir, la diferencia de longitudes. Si ustedes ven estos tres, poliéster A, poliéster B y el EPS, ¿cuál dirían que es el más elástico? El más elástico es aquel que con menos fuerza se estira más o igual que los demás. ¿Cuál? ¿El cuál? El B, ¿no? El B con 100 newtons se estira 1 milímetro. 125, 110. Ahora, otra cosa que sucede y que hay que identificar es que ustedes ven acá 125, 310 y luego 50. Aquí es donde yo identifico mi deformación plástica. Porque en este momento ya ni siquiera necesita fuerza y se sigue deformando el tejido. O sea, en este momento el tejido se rompe. ¿Ok? Lo mismo se hace con el natural. El ligamento redondo se estira y vean, ustedes, claro, no hay nada así tan elástico como el ligamento natural en este caso, solo con 82 newtons se estira 1 milímetro. Pero igual sirve la comparación.
¿ok? Ahora, cuando nosotros presentamos los resultados, no los presentamos así en una tabla porque es difícil de identificar, y sobre todo cuando son más opciones. Imagínate una tabla con 100 datos o con 1000 datos o tablas de poblaciones grandes. Normalmente se busca que la representación sea en un gráfico, y para eso regresamos al gráfico que habíamos visto anteriormente, ¿no? Recordemos esfuerzo sobre deformación. Se hace la simplificación de la fórmula, que es esfuerzo sobre deformación, pero el esfuerzo es esfuerzo sobre área, ¿verdad? Y la deformación es diferencia de longitudes sobre longitud inicial. Todo esto se simplifica hasta llegar aquí, que es fuerza sobre diferencia de longitudes. Es decir, la fuerza que se aplicó enfrentada a la variable que se deformó. Entonces, es como si yo hiciera esto de aquí. A ver, vamos a ver. Insertar. Si yo coloco una hilera ya, entonces, aquí estaría ya, esa es la fuerza y esta es la diferencia de longitudes con lo que se deformó. ¿Bien? Entonces, voy a colocar dos. A ver, con esto. Entonces, primero voy a colocar el natural. ¿Ok? Aquí sería, voy a colocar primero los milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí, bueno, en newtons desde el 20 hasta el 300. ¿Ok? Ahora, vamos a dibujar las bolitas. En el caso de 1 milímetro, para que se deforme 1 milímetro, en el caso del natural se ha aplicado 82 newtons. Dejemos por acá. Luego, para que se deforme 3, 87, que es muy cerca de aquí, lo voy a colocar casi aquí. Luego 66, que será por acá, este será por aquí. 66 será por acá. 61 y 38. 61 y 31. 7, 8, 9. Y con esto formo mi curva. Diferencia de longitudes. Es decir, lo que se deformó. Si yo tengo un ligamento que mide 10 milímetros y que yo estiro y ahora mide 15, la diferencia es 5. ¿Sí? Lo que se deformó. Entonces, coloquemos el otro, imaginemos el B, que habíamos dicho que era el más elástico. El B tiene 100, 245, 190, 95. 100, 245. Ok, para aquí es 100. Este era 82, será por acá. 100. Aquí. Un poco más. Ya, aquí. Y luego el otro era como 300, 245. Será no sé por acá. 190 el otro. 190, 90, 50. 190, este era 100. 190 será por acá. Luego 90. 90. Ajá. Y 50. 90 y 50. Bueno, evidentemente no se hace así, se hace en un papel milimetrado. Nosotros estamos haciendo relativo. Y hago mi curva. ¿Sí? Pero lo que hace este gráfico es representar en comparación. Entonces yo puedo identificar cómo es mi ligamento natural, cuál es su pico máximo antes de que entre a la deformación plástica, en qué momento puedo, o si añado las otras curvas acá. Si bien nosotros en el curso no identificamos qué es lo que debemos hacer con el paciente, porque esto tiene muchas variables. Primero, la edad del paciente es algo que influye un montón.
para saber qué material necesito, si necesito algo de mucha elasticidad o quizás es un animal geriátrico en el cual la movilidad ya es reducida y no necesita algo tan exigente, ¿no? También depende mucho del tipo de actividad, porque hay animales jóvenes que tienen poca actividad, como hay animales adultos de mucho trabajo, ¿sí? Todo eso depende del tipo del paciente. Pero la idea no es representar los datos en cuadros. Cuando nosotros hacemos una evaluación de fuerzas, lo hacemos en un gráfico, ¿sí? Y es así como se hace el gráfico. Bueno, ¿tienen preguntas sobre el tema? Como les dije, es una clase bastante rápida, porque no tenemos cálculo de práctica como tal. Solamente es que yo les muestre cómo se hace el gráfico, porque nosotros no tenemos como un informe o una evaluación de la fuerza. ¿Ya? ¿Puedes servir para poder diferenciar cuál es la diferencia entre cómo era originalmente y cómo cambió después de que se aplicó una fuerza? Claro, pero en realidad te sirve un poco más como para comparar cuáles son los puntos máximos de soporte de cada uno. Porque la idea es que tú evalúes la capacidad de deformación que tiene un tejido, ¿no? La capacidad de deformarse es básicamente cuán elástico es. Entonces, ¿cómo puedo saber cuán elástico es? Aplicándole fuerzas para saber cuánta fuerza máximo resiste y en qué momento se rompe, ¿no? Y compararlo con las demás opciones, porque la idea no es que solo hagas un gráfico, sino que como hemos tenido aquí varios artificiales, o sea, podría ser A, B y L, pongas los tres. En un mismo gráfico. Sí, y en base a eso, en un mismo gráfico deberían estar las cuatro curvas. Claro. Y en base a eso tú, comparar. O sea, tú lo presentas solamente como un informe. Pero si tú fueras digamos ya el que lo va a ejecutar, el médico, claro, tomas en cuenta este como material, porque nosotros también decidimos qué sutura usar o estas cosas. Pero también añades la clínica, que es los propios datos del paciente, que nosotros no vemos aquí en el cuerpo. Nosotros solo vemos la parte como física del tejido. Y la manera de cómo interpretar el gráfico. Exacto. Por la ejemplo, manera de cómo interpretar el gráfico. ahí cómo era, en dónde puedo ver el límite. El límite sería el punto más El alto punto más alto es la fuerza más... que soporta. que es la Ya, fuerza- porque si fuerza- pasa de eso ya se rompe. Exacto. Y si pasa de eso también ya no cumpliría con ser elástico, sino ya pasa a ser inelástico. Plástico. Plástico. Ah, ya. Y ahí ya es irreversible. Claro. Mm. Entonces, más o menos vas comparando porque igual recuerda que tú lo que quieres en un animal es que tenga su vida, entre comillas, lo más normal posible. Si tú le das algo con poca elasticidad, probablemente se mueva, pero presente una cojera o alguna Dificultad evidencia de que ha para tenido, caminar. ¿sí? Pero ¿qué pasa si ese animal, digamos que en el caso de las que no son tan elásticas, imaginemos que, ok, no son tan elásticas, pero sí tienen buena capacidad de soporte de fuerza, ¿sí? Porque recordemos que no es lo mismo cuánto soporta, ¿sí? Cuánto soportan es cuánta fuerza le puedo aplicar, a cuánto se va a estirar con la fuerza que yo le aplico. Entonces, imaginemos que yo tengo un perro un poco mayor, ¿sí? No necesita tanto movimiento en elasticidad porque se mueve lento, pero sí quiero que soporte bastante fuerza, porque quizás es un animal un poco más obeso, ¿no? Tiene diferentes características que lo hacen tener esa fuerza, porque precisamente por eso su ligamento natural se rompió, ¿no? Entonces, eso que no vemos todavía es lo que yo debo como tomar en cuenta para luego decidir cuál debería ser. O sea, si yo quiero decidir ahorita, como para nosotros es el más elástico, ¿no? El que con menos fuerza se mueve más para que el animal no le cueste, sino se mueva tranquilo. Pero hay pacientes que no requieren tanto eso, ¿ya? Que eso no lo sabemos, no lo vemos acá, ¿ya? Simplemente lo tomamos como que un animal joven sí necesita estar en actividad y un geriátrico ya no tanta movilidad. Exacto. Ah, ya. Que podría ser que necesite más
más capacidad de soportar fuerza que de estirarse tanto. ¿Sí? Miss, en ese gráfico necesariamente siempre va a haber un punto alto y de ahí va a bajar o puede ir de manera y llega al punto máximo y ahí queda. Ah, Podría ser si es un tejido que soporta bastante, que es bien elástico. Pero la idea es sí conocer cuál es lo máximo. Puede ser que sí, así infinito, tú le apliques más fuerza, pero en algún momento se va a romper. claro, Pero tú sí necesitas saber cuánto soporta. claro. Sí, tú solamente necesito saber el dato nada más. Sí. Y ubicarlo en el elástico. Para saber la elasticidad máxima de elástica. El punto máximo en el que pasas de elástica a plástica. Y también la capacidad y cuánto se deforma. Aquí tenemos las diferencias. O sea, esto de aquí no es algo tan elástico porque tienes que aplicar un montón de fuerza, pero sí es un tejido que soporta bastante fuerza. Pero no es tan elástico, es más rígido. ¿No? Es como si yo comparara un hueso con un tendón. El hueso Claro. soporta porque es fuerte, soporta fuerza. Pero el tendón quizás yo lo aplasto con una piedra y se rompe, pero es súper elástico. ¿No? O sea, se deforma. Ok, bueno chicos, entonces, preguntas. En la teoría, cuando yo le pregunté al profesor sobre la diferencia de longitudes, y abajito la... Ah, pero no la vamos a usar, ¿no? La diferencia de longitudes y abajo la longitud original. ¿No la vamos a usar? Eso es lo que se hace aquí, pues. O sea, esta es la diferencia de longitudes. Ya. Y... La longitud inicial. Ajá, no, la ¿no? longitud inicial. Porque cuando yo le pregunté de eso, me dijo, o sea, yo le dije, ¿no? De que era simplemente una resta y me dijo como que no, que había, cuando algo se estira de largo, de longitud, pero el ancho disminuye, ¿no? Ponte que es así y cuando se estira va el ancho disminuyendo y dijo que lo íbamos a ver acá, ¿cómo se hallaba eso? No, la diferencia de longitudes es cuánto ha cambiado de Claro. la longitud inicial. Entonces la resta nada más. Sí, la resta. Ya. Ok, chicos, a ver, entonces sacamos una hojita. Es una hojita chiquita porque solo tienen que escribir la letra. ¿Sí? Compañero, la hago. Tienes